Bien, entonces ahora sí arrancamos con la clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Recordarles pues que básicamente tenemos una tercera guía correspondiente al paso 3 de la unidad uno. Y pues aquí vamos a trabajar, centrarnos mucho en lo que es el análisis de datos unidimensionales. Esto pues para que cada uno y cada una de ustedes lo pueda tener bien en cuenta, bien presente. No olvidar que, pues bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el punto número uno. Eh, ah, Qué pena con ustedes que empecé a hablar y no tenía el micrófono activado. ¿Ahora sí me escuchan? Chicos, ok. Qué pena con ustedes, había empezado a hablar con el micrófono apagado. Como les venía diciendo, bueno, no olvidar pues que en esta guía 3 de la unidad uno, este paso 3, el centro de todo es lo que son medidas unidimensionales, análisis de datos unidimensionales. Y pues hoy vamos a estar trabajando lo que es la actividad número uno. Para aquellas personas que no han revisado esa actividad, les recuerdo, pues básicamente ustedes encuentran todo eso ahí en el campus virtual. Durante la semana pasada estuve atendiendo algunas preguntas de ustedes donde me decían que tenían un inconveniente porque no sabían cuál era la base de datos que estaba pidiendo la guía. Por favor, tengamos todos en cuenta que esa base de datos es la misma que se usó durante el paso 2. O sea, esta base de datos de Excel de las zonas no interconectadas, esa misma la vamos a usar aquí en este caso. Entonces, bueno, en el primer punto, perdón, les piden a ustedes eh, les piden a ustedes que hagan un mapa mental con respecto a alguno de los tipos de de medidas unidimensionales que se dan en estadística. Ustedes no olviden, porfa, que deben recoger cuál tipo de medidas son las que ustedes quieren tomar y socializar en el foro. Entonces, pues voy a a compartirles ahora mi pantalla para que todos puedan, digamos, ver mejor lo que les quiero mostrar. Entonces, bueno, aquí hay un mapa mental para aquellos que les interese. Les puedo enviar el link. Este mapa mental pues fue hecho por una persona hace ratico y se encuentra aquí en la red y lo vamos a usar hoy como base para la clase que tengo para mostrarles a ustedes. Entonces, no olviden pues que el centro de esta guía es lo que está aquí señalado como las medidas estadísticas univariantes. Esas medidas, digamos que poseen cuatro categorías. Una que es la categoría que ustedes ven aquí en amarillo, que corresponde a las medidas de tendencia central. Otra categoría, que es la que ustedes ven acá, como medidas de asimetría y apuntamiento. Una tercera categoría, que es la que ustedes encuentran en color azul, denominadas medidas de posición. Y una cuarta categoría, que es la que ustedes encuentran en color rojito, y se llama medidas de dispersión. Entonces, tengamos presente que aquí, pues nosotros lo que tenemos que hacer es escoger alguna de estas cuatro categorías que les están mostrando a ustedes en ese mapa mental y con base en las lecturas que les están diciendo o les están dando en la guía, ustedes deben construir ese mapa mental. Estuve revisando por ahí una de las referencias, que creo que es la de Martínez. Esa referencia pues tiene algunas imágenes y algunas ecuaciones que la verdad no se entienden mucho.
Entonces, pues en esos casos, digamos que lo que les recomiendo es apoyarse en la red como para buscar esas ecuaciones, o si tienen alguna duda, pues con todo el gusto saben ustedes que me pueden escribir ya sea por WhatsApp o por Skype, y pues con todo gusto yo voy ahí aclarando las dudas que ustedes tengan. Ustedes escogen pues alguna de esas categorías y pues basado en eso construyen un mapa mental. Voy a mostrarles a grosso modo, basado en este mapa mental, digamos que este tipo de medidas para que lo tengamos todos en cuenta. Entonces, bien, yo quiero hacer una pregunta. Voy a volver aquí un momento a la pantalla que estamos todos. Voy a tener un momento la presentación y quiero hacer una pregunta a ustedes, y es: ¿qué edad tiene cada uno? Entonces, pues sin penas, aquí conmigo hay más de un viejito, no se vayan a achicopalar por la pregunta, pero pues vamos a hacer ese ejercicio estadístico. Yo voy a anotar eso en un cuaderno de Office, y ya pues lo vamos a ir viendo. Listo, entonces estamos con Carmen. ¿Cuántos años tiene Carmen? Carmen Castañeda. Bueno, según veo quieren es escribir, están como tímidos hoy. Entonces veo aquí, Profe, 36. Carmen tiene 36, Hola, perfecto. profe. Hola, no te preocupes, ya escuché. Sí, señor. Entonces está Jaime Mauricio, que también tiene 36. Está Sofía Montilla, que tiene 18. Hasta el momento es la más chiquita de todos nosotros. Está Carmen Castañeda. Bueno, a Carmen ya le tomé el dato. Está Denis Zuluaga, que tiene 21 años. Está Luis López, que tiene 49 años. Bueno, ¿alguien más nos quiere compartir su edad? ¿O con las personas que lo comparten es suficiente? Bueno, entonces, para que tengamos en cuenta un aspecto acá, y es lo primero que nosotros tenemos que tener presente cuando hacemos un análisis de datos, chicos, es mirar cuántos datos tengo. Ese número de datos, yo en este momento le voy a dar el nombre n, y pues voy a contar cuántos datos tengo acá. Tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, me voy a incluir ahí entre las edades. Mi edad es de 35 años. Entonces tenemos en este momento 6 datos. Tenemos un número de 6 personas que nos dieron la edad. Es decir, en este caso yo voy a tener lo que son los datos. Entonces quiero que tengamos en cuenta algo, y es: existen algunos conceptos que son muy, muy importantes cuando a nosotros nos hablan de este tipo de medidas. El primer concepto que quiero que ustedes tengan presente es el concepto de media. Otros lo llaman media aritmética. En el caso mío yo lo llamo promedio. Lo importante es que tengamos en cuenta que cualquiera de esos nombres se le puede dar al concepto que vamos a dar, y pues la mayoría lo conocemos, ¿no es cierto? ¿Qué es la media aritmética o el promedio? El promedio es cuando yo cojo la cantidad de datos, hago esa suma de esos datos, y esa suma lo divido entre el número de datos. Es decir, por ejemplo, yo tengo aquí que hay una edad que es de 36. Debo sumarla con estos otros 36. ¿Alguien me puede decir cuánto me daría esa suma? ¿Nadie? Bueno, están calladitos hoy. La suma me da 72. Muy bien, Luis. A ese 72 le sumo los otros 18. Entonces, al sumarle esos 18,
eso me viene a dar 90, ¿no es cierto? Cuando le sumo a ese 90 otros 21, ¿eso qué me vendría a dar? Me vendría a dar 111, ¿no es cierto? A ese 111 le sumo unos 49, ahí estaría dándome 160, más los 35, entonces la suma de esas, digamos, de todos esos datos, me estaría dando 195. ¿Hasta ahí está claro o hay alguna pregunta? Bueno, veo que todo bien hasta el momento. Entonces lo que yo hago es coger la suma de todos estos datos que obtuve de acá cuando les pregunté a ustedes por su edad, y eso yo lo debo dividir entre el número de datos, que en este caso tengo 6 datos, ¿no es cierto? ¿Alguien es tan amable y me podría decir cuánto le da esa división? 195 entre 6. ¿Alguien nos quiere contestar cuánto le da esa suma? Esa división, perdón. Muy bien, Luis. Entonces, esa división nos da 32.5. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Que el promedio de edades de las personas que estuvimos hablando es de 32.5. Eso, entonces recuerden, es lo que nosotros llamamos como media o media aritmética o promedio. ¿Hay alguna pregunta de ese concepto? Bien. Viene otro concepto que también es muy importante y es el concepto de moda. ¿Qué es la moda? La moda, para cada uno de ustedes, es el dato que más veces se está repitiendo. Es decir, yo aquí tengo el 36, tengo el 18, tengo el 21, tengo el 49 y tengo el 35. Si yo me baso en la tabla de frecuencias que estuvimos viendo en la clase pasada, entonces yo voy a decir el que tiene una frecuencia mayor en estos casos es el de 36, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se está repitiendo 2 veces. Los otros, pues, digamos, cada uno solo se está repitiendo una vez. Eso que me lleva a ver que es el de mayor frecuencia, razón por la cual la moda en este caso viene a ser 36. O sea, 36 años correspondería al valor de edad, digamos que de mayor repitencia entre las personas que están encuestadas. ¿Estamos o no estamos? Sí. Bien. Finalmente viene pues una medida que también es muy importante, y es el concepto de mediana. Entonces, tal como dice digamos el término, mediana es poder yo saber cuál es el valor medio entre todo este rango que yo tengo. Entonces, ¿en qué me debo basar yo? Me debo basar en cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. ¿Alguien me podría decir de los datos que estamos dando acá, cuál correspondería al mayor? 49. Muy bien, entonces yo digo, listo, tengo 49. A eso le tengo que restar siempre el dato menor. ¿Cuál sería el dato menor en este caso? 18. 18, entonces yo digo, listo, aquí le voy a restar un 18. Y sé que esta resta la voy a encerrar entre paréntesis. ¿Por qué? Porque toda esa resta, mi labor es dividirla entre 2. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hago la resta de 49 menos 18, ¿cuánto me da esa resta? Ustedes me podrían decir, ¿son tan amables? Entonces tengamos en cuenta que esa resta me da 31. ¿Listo? Y yo divido ese 31 entre 2. Entonces, en este caso, obtengo que esa división es de 15.5.
¿Qué pasa entonces en este caso? Que decimos que la mediana de este conjunto de datos vendría a ser 15.5. O sea, digamos que si yo lo organizo, ya sea en un orden ascendente o en un orden descendente, sé que el 15.5, aunque no aparece aquí en este conjunto de datos, es la mediana porque corresponde al valor medio, o sea, digamos la mitad entre el punto mayor y el punto menor del conjunto de datos que yo estoy obteniendo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces voy a volver aquí al cuadro que les estoy mostrando, donde a ustedes les hablan de lo que son las medidas de tendencia central. Entonces, en las medidas de tendencia central nos hablan de lo que es mediana, la media y la moda, ¿no es cierto? Ya cada uno de ustedes con este ejemplo, pues estoy seguro que tienen como una claridad mayor de lo que corresponde cada conjunto de datos. Después de eso, tengamos en cuenta que vienen otras medidas que son las medidas de dispersión, o sea, lo que es la moda, la mediana y la media correspondían a medidas de tendencia central. Ahora vamos a hablar de otro tipo de medidas que son las medidas de dispersión. Entonces, disculpen la pregunta, ¿ustedes están viendo lo que yo les estoy proyectando? Chicos, qué pena con ustedes que se me fue la señal y no me di cuenta. ¿Están escuchándome en este momento? Sí, sí, profe. Ok. ¿Alcanzaron a escuchar cuando les expliqué lo referente a media, moda y mediana? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces voy a volverles a compartir mi pantalla. De un momento a otro se cayó la conexión. Listo, entonces estos tres conceptos les venía diciendo que estábamos hablando hace un momento, les venía mencionando, son los conceptos que pertenecen a esta sesión que está en color amarillo, que se llaman medidas de tendencia central. Entonces, pues ya ustedes saben cómo calcularlas. Ya yo creo que pues mirando tal vez la grabación de esta clase también tendrán la posibilidad de mirar conceptos, entenderlos un poco, dar mejor las definiciones. Y venimos con otros tipos de medidas que son las medidas de dispersión. Entonces, cuando a mí me hablan de una medida de dispersión, tengámoslo muy en cuenta, aparecen estas categorías: el rango, la varianza, los momentos y el coeficiente de variación. Me interesa por el momento que nos centremos en lo que es el rango y la varianza. Ustedes pues pueden revisar este tema de los coeficientes de variación en las lecturas, o lo puedo explicar con más calma en la otra clase, sino que a veces pues tenemos inconvenientes cuando definimos lo que es el rango y la varianza. Entonces voy a volver aquí a la página con el ejemplo que venimos tratando con ustedes, el cual corresponde a las edades que nosotros tenemos. Entonces resulta que si yo en este caso revisara por un momento los datos y a mí me dicen cuál es el rango de los datos, el rango corresponde a la resta que hay entre el valor mayor y el valor menor. Entonces recuerden que en base a lo que dijimos hace un momento, el valor mayor de edad en este caso es de 49, el valor menor es de 18
y entonces si yo hago esa resta, eso me da 31. Es decir, por ejemplo, para este ejercicio como tal que nosotros estamos trabajando acá, vamos a tener un rango de 31. Ese sería el rango de, digamos, de este conjunto de datos. O sea, sé que entre el valor mayor y el valor menor hay una diferencia de 31. Viene otro que es como tal la varianza, ¿no es cierto? Que ustedes ven que aquí les mencionan. Entonces tengamos en cuenta que la varianza básicamente significa lo siguiente. Significa que ustedes van a coger cada uno de estos datos que les están dando acá. Cada dato, o sea, por ejemplo aquí yo tengo 4, 5, 6 datos. Cada uno de esos datos y voy a restarlos con el valor promedio que hay, digamos que nosotros obtuvimos, que es de 32.5. ¿Qué significa eso? Que si por ejemplo yo resto el primer dato, digamos 36, que es este valor que les estoy señalando acá, y lo resto con 32.5, entonces yo hago esa resta y esa resta me da 3.5, ¿no es cierto? Entonces vuelvo a decir, ¿de dónde salió esa resta? Esa resta salió, perdón, ese 3.5 salió de restar 36 con 32.5. ¿Hasta ahí está claro o hay alguna pregunta? ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, señor. Bueno, entonces continúo. Ya hice esa resta. Otra resta que hago, entonces, en este caso, es la del segundo dato. ¿Cuál es el segundo dato? También 32.5. O sea, 36 con 32.5. Y ese dato también me da 3.5. Entonces, ¿qué voy haciendo yo con cada uno de estos resultados que voy obteniendo? Los voy colocando en una filita y cada uno de esos valores los debo sumar. Entonces, ya sé por ejemplo que 36 menos 32.5 me da 3.5. Si yo hago el tercer dato, que es 18, y hago la resta con 32.5, entonces en este caso también yo debo tener en cuenta que entre 32.5 y 18, eso me da 18 menos 32.5, me embolaté, qué pena con ustedes. 14.5, ¿no es cierto? 32.5 le quito 18, me da eso, 14.5. Está por ejemplo este valor, el de 21. Entonces igual hago esa resta de 32.5 con 21 y eso me da 11.5, ¿no es cierto? Cojo también este otro, 49. La resta entre 49 y 32.5, eso me viene a dar 16.5. Y finalmente 35 con 32.5, entonces eso me da 2.5. Entonces eso es lo primero que yo hago cuando quiero calcular el valor de la varianza. Entonces cojo el valor de la varianza obteniendo la resta entre cada uno de estos valores con el valor medio, o la media aritmética o el promedio, y ahí estoy obteniendo esos valores. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿O todo está entendido? Todo está entendido. Listo, chicos. ¿Qué es lo segundo que yo voy a hacer cuando quiero calcular el valor de esa varianza? Lo segundo que yo debo hacer es elevar cada uno de esos números al cuadrado. Aquí voy a agrandarles a ustedes un momento la visión de esto para que vean que cada uno de estos valores ustedes los deben elevar al cuadrado. Entonces ustedes ahí en su calculadora pueden ir haciendo esa operación, ¿no es cierto? Y ya después pues me dicen que les da la suma. Vamos a hacerla a ver qué nos da.
Entonces yo tengo 3.5. ¿Qué se me hizo esto? Entonces 3.5 a la 2 más otro 3.5 a la 2 más 14.5 a la 2 más 11.5 a la 2 más 16.5 a la 2 más 2.5 a la 2. Entonces esa suma que lo estoy haciendo acá es coger cada término y elevarlo a la 2. Eso básicamente es lo que estoy haciendo. Y efectivamente vean ustedes, lo hice y me dio 645.5. Ese valor es el valor que coloco acá. 645.5. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí o todo está entendido? Los noto callados, entonces vuelvo a decir lo que hice. Cogí cada uno de estos valores, los resté con el valor promedio de acá. Entonces esos valores me dieron los señalados aquí en esta parte. ¿Y qué hago con esos valores? Primero que todo, elevar cada uno de ellos a la 2. Y segundo, sumarlos entre sí. Y de ahí es donde obtengo ese 645.5. ¿Está entendido o no está entendido, chicos? Sí, está claro. Ok, perfecto. Entonces ya tengo esa suma. Finalmente, ¿qué me toca hacer? Permítanme un momento. Entonces, finalmente, ¿qué me toca hacer? Me toca, entonces, cuando yo tengo ese resultado, hacer una división entre el conjunto de datos, entre la cantidad de datos que tengo. Recuerden que nosotros aquí para este ejercicio que estamos haciendo de las edades tenemos 6 datos. Entonces lo que yo hago es hacer esa división. Entonces 645.5 dividido entre 6. Eso es lo que yo hago acá y me da 107.5. Entonces, esta como tal es la que nosotros llamamos la varianza, que en pocas palabras me está diciendo a mí qué tan lejos están alejados cada uno de los datos en promedio del dato central. ¿Listo? Sin embargo, tengamos en cuenta que la varianza no es lo más importante. Lo más importante es algo que nosotros llamamos, y lo voy a escribir aquí en rojo, la desviación estándar. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar básicamente es sacar la raíz cuadrada de esta varianza. Ese es digamos, un valor más exacto estadísticamente de lo que yo quiero obtener. Entonces, para eso yo cojo este valor que es 107.5 y voy a sacarle la raíz cuadrada. Entonces yo digo, listo, raíz cuadrada de 107.5 y eso me da 10.3. Entonces, este es el valor real que más les voy a pedir. Les hago mucho énfasis en esto y pues aquí voy como
como a centrarme mucho. Ya casi vamos a acabar, no se preocupen porque pues sé que cada uno quiere estar con su familia hoy, noche de velitas. Pero lo que pasa es que es importante que tengamos en cuenta una cosa, y es que en muchas ocasiones, inclusive las lecturas que les dan a ustedes, les hablan bastante de la varianza, y la varianza pues está bien obtenerla. Sin embargo, tengamos en cuenta que como tal la medida que me da a mí más razón de qué tan alejado están en promedio los datos de, digamos, de la media aritmética, no es como tal la varianza, sino la desviación estándar. Por ejemplo, en este caso la desviación estándar me está diciendo que cada dato está alejado en promedio 10.3 años del promedio aritmético. Y pues claro, digamos que es como de esperar, porque digamos a nosotros nos había dado el promedio 32.5, y tenemos por ejemplo una persona que tiene 49, tenemos una persona que tiene 18 y tenemos una persona que tiene 21. Estas personas digamos que se encuentran un poco más alejadas del promedio de lo que se encuentran las personas de 36 y de 35 años. Entonces pues la desviación estándar, tengámoslo muy en cuenta, es una medida que se usa mucho en estadística, porque eso a nosotros nos está diciendo qué tan exacto, digamos, es el análisis sí, las afirmaciones que podemos dar. Cuando yo digo, por ejemplo, en promedio se están contagiando tantas personas a diario de COVID en el mundo, pero si por ejemplo la desviación estándar es un valor muy grande, ¿qué significa eso? Significa que si por ejemplo a mí me dicen se están contagiando 1.000.000 de personas, pero la desviación estándar sea de 100.000, significa que hay países que pueden estar muy cerca de ese 1.000.000 de personas, pero hay países que pueden estar en los 600, los 500.000 personas. Y cuando yo hago, digamos que la diferencia entre cada una de estas distancias, es cuando yo puedo, digamos, obtener lo que se denomina desviación estándar, que para este caso correspondería a esa distancia que a mí me interesa digamos, con el promedio. ¿Hay alguna pregunta o todo está entendido? ¿Todo bien, chicos? ¿Están perdidos? Ya están prendiendo las velitas, profe. Ok, ok, perfecto, no hay problema. Miren, vamos entonces a hacer una cosa, porque entiendo que ustedes tienen el tema de las velitas. Me quedan dos categorías, esas categorías no son muy difíciles. Entonces, si ustedes desean, a bien lo tienen, yo mañana les grabo una clase explicándoles estas dos medidas. Les subo esa clase a YouTube, y ustedes pues ya sabrían que tendrían que ver 2 videos. Con eso pues ahorita tienen el tiempo de estar con sus familias. ¿Les parece? Muchas gracias, profe. Ok, no hay ningún problema, ¿no? Si nos hace el favor, profe. Ok, de acuerdo. Listo, chicos, no, créanme que lo que más me interesaba hoy era como tal que pudiéramos ver este tema de la varianza de la varianza y la desviación estándar. Y pues bueno, ya la próxima mañana yo entonces les dejo grabado el video con las otras dos categorías de medidas. Y entonces pues para que vayan esta semana haciendo el mapa mental, no olvidar escribirme en el foro cuál categoría quieren ustedes trabajar, sobre cuál van ustedes a hacer ese mapa mental, porque resulta que parte de la nota, cuando yo revise esta guía 3, es número 1, ver que ustedes participaron en el foro diciéndome escogí tal medida, y segundo, ver pues que van a trabajar como tal ese tipo de medida. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, chicos, pues entonces no les quito más tiempo, vayan con toda tranquilidad, compartan con su familia, y así quedamos. Cuídense mucho. Igual, profe, feliz noche. Gracias. Gracias, profe, igualmente.